El WhatsApp, las redes, todo el mundo, la fachósfera está que arde porque republicanos, por la boca del consejero Luis Silva, acaba de retirar una serie de enmiendas calificadas de identitarias, mi estimado telepensante. Imagínese usted, la soberanía, defender la soberanía de Chile ahora es un tema identitario. Bueno, la verdad es que yo le tenía a usted otra columna. Voy a tener que hacer un match entre esta noticia y la columna que está muy relacionado con lo que nos está pasando, que es por qué siempre nos ganan. ¿Por qué la izquierda siempre gana? Bueno, para ello lo primero que quiero es que veamos las declaraciones de nuestro querido profe Luis Silva, y luego vamos a analizar un artículo que recoge la noticia. A subrayar tiene que ver con la unidad de propósito. Hoy en la mañana se hizo público la decisión de la bancada republicana de renunciar a persistir en 4 enmiendas que entendemos que han levantado aprensiones u objeciones que dificultan el tránsito de este proceso. Y ante la inminencia de su término parcial el miércoles de la próxima semana y la necesidad de poner todos los medios para agilizar la discusión, hemos querido dar este paso que no solo tiene un efecto práctico, que es despejar el camino de algunas enmiendas que podían estarlo dificultando, como el quórum de 2/3 para reformar la Constitución, o la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales, o las aprehensiones que levantaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida, que fueron mal interpretadas como una prohibición al aborto en 3 causales, o la enmienda sobre los 75 años, que también fueron mañosamente interpretadas como si fuera un beneficio dirigido a un grupo muy particular. Para deshacer esas aprehensiones y confirmar nuestra voluntad de favorecer la discusión, es que hemos desistido de esas 4 enmiendas buscando unidad de propósito en 3 de ellas. Y quería aprovecharme que vamos a votar una unidad de propósito para hacer ese punto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Mucha gente dice, están locos, transaron sus principios, se vendieron, son puros Chile vamos, no queda nada de republicanos, los critican profundamente. Yo también, pero alcanzo a ver algunos matices que creo hay que tener, digamos, sobre la mesa. Chile está en una crisis de la que la clase política no ha querido tomar nota. Salió Rojo Edwards diciendo que él era octubrista. Ser octubrista, como bien lo dijo la Claudia Ormeño en su noticiero de hoy. Vean los noticieros del canal, la Claudia está excelente. Le recomiendo, sobre todo esta semana, el del martes, que realmente dio una respuesta a quienes están criticando a los que legítimamente opinamos que hay que votar en contra en diciembre. La Claudia fue categórica y trató muy bien el tema. Bueno, déjeme decirle que yo creo que sí hay un punto complejo en esta situación, porque Evelyn Matei se supone que es la candidata a la presidencia mejor evaluada, ¿no? ¿Y qué es lo que es Evelyn Matei? Bueno, es bacheletista, aliancista, de izquierda, pero con fórmulas de derecha, lavinista, póngale todo lo que usted quiera. Entonces, sí, hay una gran mayoría o hay una parte importante de nuestro país que como no tiene identidad propia, luego se va con aquella persona con la que sea, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué tiene Evelyn que no tienen otros candidatos a la presidencia? Y Evelyn se puede dar el lujo de no ser consistente y darle un abrazo a Cataldo, de haber respaldado a Augusto Pinochet y luego hablar de que republicanos en la extrema derecha, porque Evelyn como mujer despierta algo que se llama
la sensación de empatía. Esto lo usó muy bien también la señora Bachelet. Es ese mundo, ese sustrato emocional, ¿no es cierto?, de madre que conecta con la persona que está viéndote, ¿ya? Y que hace sentir que esa mujer, ya sea Bachelet, Evelyn Matei u otras, Camila Vallejo no, obviamente, con ella no funciona esta, esta feminidad, puede comprender, puede empatizar, puede sentir lo que tú estás sintiendo. Ese es más o menos el capital político que tiene Evelyn. Y por lo tanto, si ella hace el tránsito de jugar de un lugar a otro, eso no necesariamente le va en contra, porque entonces gente de izquierda siente que ella los entiende, con todo el tema LGTB, aborto, etcétera. Gente de derecha siente que ella los entiende, que ella sufre con ellos el tema de la seguridad, de la meritocracia, y así ella, en un amplio abanico discursivo, va capturando lealtades, ¿no es cierto? Y por eso está primera en las encuestas. Eso es algo que puede hacer una mujer con las características de Evelyn o de Bachelet. Eso no lo puede hacer Ricardo Lagos ni lo puede hacer José Antonio Cast, porque en general la masculinidad no tiene ese toque. Algo de eso sí tienen personas como Boric que son populistas y que entonces se hacen de esta épica revolucionaria del héroe, del Salvador. Épica que se quiso poner a la figura de Guillermo Tellier esta semana, que también lo vamos a ver. Pero yo quiero compartir con ustedes entonces el análisis, comencemos, ¿no? Por hacernos cargo de esta decisión de republicanos de dejar fuera las enmiendas mencionadas por el profe Luis Silva. Y entonces vamos a analizar juntos un artículo que me parece que es bastante interesante que lo tengamos a la vista para que sepamos más o menos qué es lo que va a pasar y en qué estamos. Eh, entonces, veamos cuáles son las reacciones, ¿le parece? Para poder evaluar si lo hecho por republicanos va a sumar voluntades o solamente va a terminar en una genuflexión sin fin que va a horadar su base de apoyo. Consejero Luis Silva, el retiro de enmiendas puede repetirse, es decir, esto es el comienzo de una serie de claudicaciones, por así decirlo, que obviamente no van a ser bien evaluadas por su sector. Valorando el anuncio, pero aún con desconfianza, así reaccionaron esta mañana diversos sectores políticos luego que Republicanos bajara 4 de sus enmiendas más identitarias en el Consejo Constitucional. Las iniciativas a las que echaron pie atrás fueron beneficios carcelarios, ya lo vimos, ¿no es cierto?, derecho a la vida, tratados internacionales y quórum de reforma constitucional, generaban ruido tanto dentro como fuera del Consejo. Y en medio del inicio de las votaciones, de las enmiendas de acusaciones a ese sector de pasar la máquina y con comisiones suspendidas por horas en busca de consensos, el gesto de republicanos, dijo hoy el consejero Luis Silva, debiera ayudar a bajar las aprehensiones. Queremos que se despeje el tránsito para agilizar la discusión, sacando del camino los temas complejos. No es solo un gesto para la izquierda dentro del Consejo, también para el centro político, no representado allí, especialmente para los senadores demócratas Matías Walker y Jimena Rincón, quienes advirtieron públicamente que si se repetía la fórmula de imponer las mayorías, no dudarían en llamar en contra en el plebiscito en diciembre. Paremos un poco ahí y planteemos algunos interrogantes, ¿no? Primero que todo, o sea, según el titular, puede seguir habiendo una baja, o sea, un retiro de las indicaciones de republicanos en favor del proyecto habilitante de constitución habilitante para Telia. Lo que nosotros tenemos que tener claro, mi estimado telepensante, es que el comité de expertos entregó un mamotreto que fue votado unánimemente a favor, y ese mamotreto es una constitución habilitante para Telia. Lo apoya Michelle Bachelet, y si ese fuese el mamotreto que se va a plebiscitar en diciembre, desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, parte de Renovación Nacional, una parte no, ¿no? Pero uno diría todo Egópolis y parte de la UDI estarían votando a favor del mamotreto, a pesar de que la población ya se cansó, no quiere saber de este tema. El punto es que las indicaciones de republicanos cambiaron el tenor de la constitución habilitante y entonces ahora empiezan las negociaciones para lograr un acuerdo político
que le pueda torcer en un par de meses el ánimo a la ciudadanía que hoy día quiere votar mayoritariamente en contra, un 56% lo tiene decidido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo lo único que uno está observando con esto es que Republicano está transformando una tremenda victoria en una gran derrota, en la medida en que se está viendo que están claudicando sus principios. Y uno podría decir, no, pero es que el principio es la unidad y sacar adelante a Chile, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con ellos. El problema es que sacar adelante a Chile no es haciendo pactos con gente que le ha cedido a la extrema izquierda al país, que le ha regalado el país en bandeja a la extrema izquierda, que ha aceptado un golpe de Estado sin tomar absolutamente ninguna posición que lleve a que los golpistas estén encarcelados hoy día y que paguen el precio de haber violentado la democracia. No. Entonces, Republicanos está negociando con ese tipo de gente que usurpó la soberanía. Y uno dice, bueno, son realidades políticas que ya están dadas, perfecto. Pero entonces, de ahí en adelante, hagámoslo un poco mejor. Y eso no es lo que está pasando. Sigamos con el artículo, porque como usted se da cuenta, no es suficiente, ¿no? O sea, está claro que Walker y Rincón esperan mucho más. De hecho, Walker es bastante crítico en el artículo y uno podría entonces ir pensando que van a terminar por claudicarlo todo. O sea, a ver, perdone que le diga, pero si es que nosotros no tenemos supremacía constitucional, entonces el próximo golpe de Estado que nos den tampoco nos vamos a poder defender, porque son los organismos internacionales y son este tipo de tratados que tienen rango por sobre la Constitución los que llevan a que el Estado de Chile no se pueda defender frente a un golpe de Estado dado por los revolucionarios. Entonces, al haber entregado ese artículo, entregaron la llave maestra para que nos vuelvan a hacer un golpe de Estado. ¿Para qué hablar de no sacar a la gente de más de 75 años de la cárcel? Por supuesto que eso beneficiaba a los militares que están presos en Punta Peuco, en Colina Ñumbel, y quizás en qué otros lugares más. Pero es que es obvio. Si esa es la gente que hay que defender, esa es la gente que defendió el país, de que ahora estuviéramos viviendo como viven los cubanos. Y nadie está diciendo que algunos no hayan cometido delitos. Lo que se está diciendo es que es un principio de derecho humanitario que se ha aplicado en otros países y que ha planteado Clara Charansky antes, que yo debiese aplicarse en el caso de los militares que están presos hoy día por hechos acontecidos hace 50 años atrás. El tema del derecho a la vida, me imagino que es gravísimo para la gran mayoría de quienes apoyan el partido, para mí también lo es, porque no estar en contra del aborto para personas que afirmamos que la vida es un continuum y que si usted lo hubieran abortado hoy día no estaría aquí, no estar en contra del aborto es estar a favor del asesinato. Finalmente, lo de los quórum para poder reformar la Constitución. Bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Si es que van a venir con una mayoría espuria a cambiarnos la Constitución en cualquier momento. Eso no es darle certeza jurídica, estabilidad jurídica al país. Además, decirle a quienes escribieron este artículo que no se puede decir que estas son enmiendas identitarias cuando estamos hablando de la soberanía de Chile. La soberanía de Chile no es un tema de identidad, a menos que ustedes se declaren abiertamente globalitaristas y que tengamos un sector político que entre sus banderas de forma explícita diga la verdad, que es que son globalitaristas. Ahí entonces obviamente que ese artículo pasaría a ser un artículo identitario de los patriotas y tendríamos claridad respecto de cómo está dividido el mapa político. Vamos entonces a seguir analizando el artículo. ¿Se podrán bajar otras enmiendas? No hay ninguna cerrada, es algo que puede repetirse. Si nos damos cuenta que alguna otra está generando en la opinión pública o dentro del Consejo una resistencia casi ensayecedora, estamos dispuestos a revisarlo. O sea, esto es indigerible, absolutamente indigerible. O sea, si hay una resistencia a que tengamos democracia y la opinión pública quiere una especie de Bukele y el Consejo también, pongamos por constitución que aquí en adelante tenemos a Bukele. Bueno, faltan algunas cosas. En Chile vamos, demócratas y amarillos valoraron el gesto, pero no les convence del todo. Obviamente que no les va a convencer si ellos, no sé amarillos en qué está, yo francamente no los entiendo, pero a los demás los ubico claramente dentro del noviembrismo, es decir, los opuestos eh, a lo que nosotros consideramos es una política de derecha razonable.
que no es el entreguismo a la extrema izquierda, dentro de cuyas filas dijo Rojo Edwards que ahora se ubica como octubrista, ¿no? Está realmente todo esto está muy desquiciado. En RN, bueno, Chaguán valoró la disposición al diálogo, pero respecto de mandar al legislativo lo de la excarcelación de los mayores de 75 años, esa enmienda debió haberse mantenido. De acuerdo con Chaguán, increíble, mire cómo uno de repente puede estar de acuerdo con ciertas personas. Sacrificar a quienes hoy día tienen más de 75 años y están presos con la sobrepoblación carcelaria, y entre ellos a la gente que le tocó frenar el avance del castrocomunismo en Chile, quitar eso es desfondar absolutamente la posibilidad de la recomposición moral del país. Como bien dijo la presidenta del Consejo en su discurso inaugural, aquí lo que tenemos es una crisis moral, y esa enmienda iba a resolver esa crisis moral, además de una tremenda injusticia, que lo sabemos todos. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de que al senador Walker le parece que es insuficiente, como decía nuestro amigo Villegas, Andrés Joanet, el presidente Amarillos, dijo que valoramos la capacidad de ceder en la búsqueda de acuerdos, o sea, hay que cederle a la extrema izquierda porque ellos son los extremos. Y ustedes entonces, los republicanos, para no ser extremos, tienen que ceder y ceder y ceder. Y por mientras, el país, mi estimado telepensante, está en una crisis inmensa, en un problema mayor. Y uno trata de preguntarse y de explicarse qué es lo que puede haber generado que republicanos tomen esta actitud. Y yo creo que ellos se creyeron el tema del noviembrismo. ¿Ah? Mire, te voy a leer a Hannah Arendt, que harto sabe, porque esto a diferencia de lo que plantea nuestro queridísimo amigo Martín Arrau. La verdad es que teóricas políticas como Hannah Arendt son personas que hicieron una vida en la política, que vivieron el Holocausto, vivieron la Segunda Guerra Mundial, que luego participaron activamente de la narrativa política y de los sucesos y organizaciones políticas en los países donde vivían y en el mundo. Esta no es una señora que se enseñó como Kant, perdón, se encerró como Kant a, en su casa en Königsberg y que nunca más nadie lo vio y que vivía en una casita chica y escribía sus cosas y estaba en otro mundo. Esta señora estaba en el mundo. Y yo creo que le da en el clavo cuando podemos describir el noviembrismo, es decir, esta actitud desde noviembre de 2019 en adelante de entregarle el país a la extrema izquierda en los siguientes términos, que yo lo aplico, ¿no? Yo tomo su definición de una propaganda que obnubila, que impide ver la realidad, y creo que esto es lo que le está pasando al Partido Republicano. La eficacia de este tipo de propaganda, piensa en el noviembrismo, esto de ceder, de tener que ceder y ceder y ceder para que todo esté bien, demuestra una de las características principales de las masas modernas. Con masas queremos decir gente que no está pensando. No creen en nada visible. Les pegaron un golpe, les hicieron un golpe de Estado. Si es que nosotros seguimos dependiendo de los tratados internacionales, está claro que si José Antonio Kast sale presidente, van a hacer un golpe de Estado en 3 días, digamos, 2 semanas. No le doy más de 3 meses. ¿Mm? O cualquiera que no sea del gusto de la extrema izquierda. Y nosotros no vamos a poder hacer nada y vamos a tener absolutamente neutralizadas las Fuerzas Armadas de orden, no solamente en el hecho explícito y pragmático de que existe toda una legislación internacional redactada por la extrema izquierda para impedir la defensa de los Estados-nación, de sí mismos, de sus propios enemigos internos, sino que además de forma simbólica. Ya dejemos a los viejos presos, total, a esos los podemos, ¿ah? A esos que salvaron a Chile hace, sin decir, aquí yo no le estoy diciendo lo que piensa la gente, digamos. O sea, a esos que salvaron Chile Castro comunismo, que eso lo sabe todo el mundo. ¿Ah? Orlando Sáenz incluso lo dijo. Ahora, lo que vino después del golpe o del pronunciamiento, lo que se planteó, digamos, como maquinaria para, dentro de un contexto de Guerra Fría, controlar la disidencia, ese es otro tema. Pero acá sin golpe de Estado estaríamos como Cuba. Y eso es cierto y lo ha reconocido esta gente de extrema izquierda también, que es conversa. ¿Sí? Ya, esos viejos dejémoslos encerrados a los 90 años con cáncer, muriéndose en un geriátrico en una cárcel. Derecho humanitario, nadie está diciendo que hay que hacer algo distinto, digamos, ¿no? Pero entonces simbólicamente el retiro de esa indicación de parte republicana es un mensaje a las Fuerzas Armadas y de orden. Nosotros al fin van a ser, lo primero que vamos a transar, si es que nos apoyan, es a las Fuerzas Armadas y de orden. Qué grave, ¿no?
Bueno, sigamos con Hannah Arendt. La eficacia de este tipo de propaganda demuestra una de las características principales de las masas modernas. No creen en nada visible. Lo están viendo, pero no lo creen. Están viendo el 56% de la gente no quiere este proceso. 62% no quiere este proceso, pero no quieren verlo, ¿ya? No creen en nada visible. En la realidad de su propia experiencia. No, ellos hasta antes de ser mayoría tenían la experiencia de que este no era un proceso legítimo. Pero no, ahora ya no creen en esa realidad. No confían en sus ojos ni en sus oídos, sino solo en sus imaginaciones. Mira, si como les vamos a dar todo, como les vamos a dar todo lo que nos están pidiendo, entonces no nos van a hacer otro golpe de Estado y vamos a estar todos bien, vamos a ser todos amigos, vamos a vivir en democracia. Pero si no se dan cuenta que hoy día el Gabriel Boric tiene 80.000 millones de dólares en su bolsillo y así todo quiere más, creen solamente en sus imaginaciones, que pueden ser atraídas por todo lo que es al mismo tiempo universal y consecuente en sí mismo. Los acuerdos son universalmente valorados. Ser de centro es lo universalmente valorado. Y todo esto es consecuente en sí mismo, porque si todos hacemos acuerdos, entonces todos vamos a estar bien con todos los acuerdos y entonces es el mejor de los mundos. Lo que convence a las masas no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino solo la consistencia del sistema del que presumiblemente son parte. Esta gente se mete en un sistema de castas, de élites políticas, cuya consistencia está fundada en el noviembrismo, en la política de la genuflexión y del entreguismo a la extrema izquierda. La repetición, cuya importancia ha sido algo sobreestimada en razón de la extendida creencia en la capacidad inferior de las masas para captar y recordar, es importante solo porque la repetición, si ustedes no son del extremo, si ustedes llegan a acuerdo, si ustedes son buenos y transan sus indicaciones y todo, eso los convence porque es consistente en el tiempo. Bueno, eso pues mi estimado Telepensar. Siempre los ganan, ¿se da cuenta? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con republicanos eh, después de republicanos? ¿Qué viene para Chile después de republicanos? Porque yo acá no hago una crítica por hacer una crítica. Nosotros sabíamos, todos los que hemos estado en contra de este proceso, desde el día uno, hemos sabido para dónde va el buque. Todos. Y desde estos pequeños canales hemos hecho la resistencia. Acuérdese usted que para el plebiscito de salida, donde hasta abril ganaba el apruebo, los políticos, sobre todo los de derecha, tuvieron que esconderse para que la gente votara tranquilamente sin creer que iba a beneficiar a la derecha, porque así los tenían de lavados de cerebro. Los políticos tuvieron que esconderse. ¿Quiénes hicieron la campaña? La gente que estábamos fuera de la política y algunos políticos como amarillos que estaban fuera del sistema. Esos somos los que hicimos la campaña por el rechazo, con instrumentos tan escuálidos como este tipo de canales. Entonces, parte importante de las bases de apoyo que tienen partidos de derecha al día están dadas por el trabajo que hacemos personas desde este tipo de canales, pero somos independientes, no somos militantes. No le vamos a hacer la genuflexión, no los vamos a acompañar cuando creamos que están tomando un mal camino. Y aquí decirle a mi querido Martín Arrau, muy bueno tu video y me encanta que se puedan comunicar las cosas así, que podamos tener intercambio de ideas. Pero finalmente, con el retiro de estas 4 indicaciones, ¿quién tenía la razón? Y con esto no me voy a ufanar. La tengo yo, fíjese. En este caso la tengo yo. Tristemente la tengo yo, porque me encantaría estar equivocada. Porque un texto sin la supremacía de la ley chilena por sobre los tratados internacionales, un texto en el cual no se defiende ni protege la vida del que está por nacer, un texto que en definitiva puede ser cambiado en cualquier momento como se les dé la gana, después de todo el proceso que hemos vivido de desestabilización. Dígame una cosa, ¿de qué sirve? Explíqueme usted a mí, ¿de qué sirve este argumento de que vayamos todos, por favor, a votar a prueba para que se cierre el proceso, si queda con una ley de quórum tan bajo para poderse reformar? ¿De qué sirve? Entonces tampoco es coherente el argumento de que, bueno, si nosotros no aprobamos, todas las enmiendas van a ser pasadas por el Congreso, donde hoy día tenemos 4/7. Bueno, pero los otros no están distintos, ¿sí?
Por lo tanto, una señal de la población, en el sentido que ya la población lo está dando, que es que no quiere más cocinas políticas, no quiere más cocineros. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Republicano con sus bases, que son la gente que realmente está ahí apoyándolos así, codo a codo? No solamente para la segunda vuelta, sino que también en esta ocasión, bueno, decepcionarla. Si yo estoy en no sé cuántos grupos de WhatsApp y yo leo lo que la gente dice, ¿sí? Ahora luego me formo mi propia opinión. Entiendo que puede haber algún tipo de estrategia de acercamiento al centro, como una estrategia electoral, pero le insisto, los candidatos que posibles que tenga Partido Republicano, por supuesto de José Antonio Cast y otros, no tienen el sustrato emotivo que tiene Evelyn Matei. Lo de Evelyn Matei, a Evelyn Matei no le va bien porque un día se abraza con Cataldo y al otro día lo insulta. A Evelyn Matei le va bien porque ella transmite este estar contigo de la Bachelet, esta feminidad acogedora, en que toca los corazones de la gente. Por eso le va bien. Evelyn Matei no está siendo evaluada por su rol político, está siendo evaluada por su cercanía carismática con las personas. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí la estrategia republicana está muy equivocada, no van a llegar al centro. Y es más, republicanos lo único que puede hacer, desde mi punto de vista, es mantenerse en su posición firme, mantener sus indicaciones, decir, bueno, como no aceptar nuestras indicaciones, nosotros que representábamos a la mayoría que votó por nosotros, entonces vamos en contra. Eso hubiese sido lo lógico, no empezar a retirar las indicaciones, esa es la peor decisión que podrían haber tomado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque están perdiendo a sus bases, están perdiendo a la gente más sólida que los apoyaba. Republicanos, ¿cómo podía crecer? Republicanos podía crecer en una circunstancia política que se está dando, que es el deterioro radical de la seguridad, la economía y las posibilidades de salir adelante en nuestro país. Dentro de eso, la gente deja de pensar en quimeras, como las que le ven de la extrema izquierda, si es que son razonables, y buscan opciones de gente concreta, firme, sólida. Y esa era una opción en republicano. Pero esa gente que es apolítica, las personas que ya tienen forjada una idea política, nunca le van a perdonar a republicanos que republicanos defiendan la vida, el derecho a la vida del que está por nacer. Esa gente prefiere abrazarse, como lo hizo Carlos Peña en su columna en el Mercurio, con Guillermo Tellier, que es terrorista, a rendirle honores a Guillermo Tellier, que es terrorista, antes que darle un espaldarazo a personas que defienden la vida de las guaguas, de los niños que están por nacer. ¿Se entiende? Esa diferencia republicanos nunca la va a poder mitigar. Lo que sí puede hacer es crecer mucho en el sector el amplio sector de la ciudadanía que hoy día no se identifica con ningún partido. Pero para eso tiene que mostrar una consistencia, una coherencia y ser sólido. Y eso no es lo que nosotros vemos en el retiro de estas indicaciones, que yo considero que es lamentable, fundamentalmente porque no están cuidando su capital político, porque están poniendo las fichas en una expectativa que es irreal, que es una quimera. Nadie que tiene reticencias fuertes en contra de republicanos, como bien lo dijo Joanet en la semana, cuando él fue nombrado, ¿no es cierto?, presidente de Amarillos, dijo, nosotros no estamos, refiriéndose al pacto que propuso Piñera, nosotros no estamos para dialogar con extremos. Entonces, la misma tesis de Pepe Out, ¿no es cierto? Que Pepe Out le dijo, usted lo vio, no sé si lo vio, pero a Tere Marinovich la trató pésimo en un programa. Ahí no apareció ninguna feminista a defenderla, la sororidad y qué sé yo, y mira el patriarcado. No, ahí no aparece nadie a defenderla. Y Tere se retiró, con justa razón, del programa, eh, y ningún problema, porque la Tere es extrema. ¿Y por qué extrema? Porque cree en Dios, porque está extremadamente preocupada por la democracia, igual que yo también. Bueno, ella dice que no es extrema, yo sí le reconozco que soy extrema. Yo estoy extremadamente preocupada por nuestra democracia. Le pido, por favor, si usted no ha visto la entrevista con Claudio Crespo del día miércoles, véala. Véala para que entienda en qué estamos metidos. Es de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida y da una visión de lo que está sucediendo en nuestro país que es real, que es tal cual. Es muy importante que la vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que tener un mapa de nuestra realidad, tenemos que entender de qué estamos hablando, tenemos que entender por qué la derecha no reacciona. Hay dos actores principales dentro del mundo intelectual de la derecha
que están haciendo un trabajo de joyería. Uno es Carlos Peña. Carlos Peña es responsable de esta idea del eterno retorno, de que el 142 no tenía validez para cerrar el proceso constituyente y que seguía abierto este proceso. Bueno, ese es el señor Carlos Peña que apareció aplaudiendo a Guillermo Tellier. Esta semana le voy a leer parte de entonces su columna. ¿Le fue comunista? Sí, desde luego, habla de Tellier, ¿no? Y se enorgulleció de ello y no se ve por qué ello podría ser motivo de reproche o una razón para negarle en la hora final el homenaje que con razón ha decidido el presidente al decretar duelo oficial. Uno de los principios de la democracia es que en ella todas las ideas son admitidas y lo que se excluye son los medios con que se procura esparcirlas o imponerlas. Reprochar a Tellier haber sido comunista es inadmisible dentro de las reglas de la democracia y habiendo él contribuido objetivamente a que ella funcionara. Aunque pudo con oportunismo desear abandonarla cuando la ocasión pareció propicia, no parece correcto negarle un homenaje. Tellier, para que se recuerde Carlos Peña, es el autor o es uno de los autores de más de 300 correos con la FARC, de haber entrenado a parte importante de quienes hoy son los narcoterroristas asesinos que han matado a decenas de personas al sur de Chile. Ese es Tellier, ese es el terrorista de Tellier. Y el columnista más importante del Mercurio, donde se concentra, digamos, parte fundamental del poder político, apoya a Tellier. ¿Cómo vamos a andar bien? Porque Carlos Peña es como un pastor con sus feligreses. No es que como usted o como yo lo leamos y a veces digamos, sí, aquí este señor es brillante, tiene razón, y acá está haciendo su rol de intelectual gramsciano. Está manipulando a la gente. ¿Y sabe cómo le muestro que está manipulando? Está manipulando porque él está tomando a Santo Tomás, la teoría, digamos, del tiranicidio para justificar el intento de asesinato de Tellier a Pinochet. Santo Tomás es un santo. Y Carlos Peña sabe que él está hablando en general a personas cristianas o católicas en ese diario. Por lo tanto, en vez de haber citado a Henry Thoreau o a John Locke con marcos teóricos sobre el derecho a la rebelión o a la desobediencia civil, no. Él elige específicamente a Santo Tomás. Porque ¿quién va a refutar un santo dentro del marco de los feligreses que siguen a Carlos Peña? Es de una malignidad radical, se lo digo al tiro. O sea, cualquier persona con formación teórica se da cuenta de eso. Otra persona que está deteniendo la posibilidad de la derecha de darse cuenta que el noviembrismo no es el camino, que esta genuflexión permanente no es el camino, es Pepe Out. Pepe Out tiene la falacia de la autoridad de saber lo que son los números, de manejar números. Y ha visto algo que le guste más a la derecha que manejar números, le fascina. Entonces, él maneja números y desde esa posición tiene un espacio dentro de lo que es la formación de opinión de la derecha, que en general apunta a neutralizar cualquier tipo de desconfianza frente al escenario que ha construido esta realidad política construida por los golpistas octubristas en colusión con los noviembristas, por así decirlo. Sobre todo con los personajes que después del plebiscito del rechazo se sentaron histéricos en la mesa con Tellier a diseñar bordes que son bordes que le dan la constitución habilitante a Tellier. Ahora, nosotros estamos perdiendo esta batalla, le voy a decir por qué. Primero que todo, porque cuando hablamos con personas que saben de derecho, personas como Schalper que dicen tener un doctorado en derecho, personas que, usted no sé si vio el programa con Raúl Bertensen, él sabe mucho de derecho, él es expresidente del Tribunal Constitucional. Pero si a estas personas nosotros le hablamos de las familias, no entienden que ahí hay un elemento de deconstrucción que va a horadar todo en la sociedad como la conocemos. Y eso está en los bordes. Si nosotros le cambiamos la nación, que la soberanía radica en la nación, por pueblo, tampoco entienden que hay algún problema. Si nosotros hablamos del otro borde, el que dice que la existencia de la Fuerza Armada y de Orden
dependen, la existencia depende. El gobierno de turno, tampoco les saltan las alarmas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos acá es una ignorancia supina de parte de la derecha de lo que es la nueva izquierda, cuáles son sus banderas de lucha, y además una soberbia del tipo de, no, mira, es un mamarracho, no, mira, hablan puras leceras. Le voy a dejar, lo voy a dejar brevemente con Irina Caramanos para, plantear y dejar bien explicitado mi punto. Cuando juntamos nuestros cuerpos, así como en este mismo lugar, y nos sintonizamos de esta manera, estamos apostando también a vernos afectadas por lo que dice la otra. Y yo creo y espero y siento que este encuentro también ha contribuido a eso, a vernos afectadas y afectadas por pensamientos que no necesariamente son cómodos o no necesariamente los habíamos escuchado antes. Creo muy importante que teniendo tantas personas aquí, tengamos la capacidad también de poder desbordar esos lugares comunes a propósito de que la apuesta de los feminismos transformadores tienen una aspiración de transformación incluso civilizatoria en el sentido de poder volver a sentirnos afectados y afectadas por lo que le está pasando al resto. La precarización de la vida y la contraposición capital-vida implica que luchemos por la sostenibilidad de la vida y eso requiere de una mirada transversal, de una apuesta interseccional, de dejar de compartimentar tanto la lógica, ¿cierto?, de los ministerios como de los derechos sociales, como de las luchas incluso y los activismos han sido tenido que ser ordenadas en compartimentos para poder defenderse y adquirir derechos que debieran ser comprendidos así como lo son, como parte de las personas de manera íntegra. Cuando yo vi este video se viralizó y todo el mundo se reía de Irina Caramanos. Pero no hay nada de qué reírse, mi estimado telepensante. Ella habla de un proceso de transformación civilizatoria, habla de un feminismo transformador, habla de reducir a los seres humanos a cuerpes, personas menstruantes, no dice eso, pero eso es lo que significa. Significa que no hay alma. En la cosmovisión de esta gente, de la nueva izquierda, no hay alma, no hay inteligencia, por eso no puede haber meritocracia, por eso todo depende de un tema genital. Bueno, no le voy a dar la lata. Lo que le quiero explicar con el punto es que si yo expongo a cualquier persona de derecha que debiera de saber quién es su adversario político, al discurso de Caramanos no tiene idea de lo que Caramanos está hablando y lo que ella está diciendo es todo coherente, racional, es Foucaultiano, se entiende perfectamente en el marco de Michel Foucault y de Derrida y de Guattari y de Deleuze. Entonces, ellos tienen un proyecto político que nosotros no alcanzamos a entender. Y por eso avanzan y avanzan y avanzan y nadie les opone resistencia. Voy a ir más al punto ahora que ya tenemos el marco general de la teoría. Nos ganan, le voy a decir por qué. Porque nosotros hemos aceptado que ellos nos impongan su concepción de violación de los derechos humanos, que solamente los agentes del Estado violan los derechos humanos. Es decir, el terrorista de Telier no es un violador de los derechos humanos. El terrorista de Miguel Enríquez no es un violador de los derechos humanos. Solamente lo hace Patricio Maturana. ¿Por qué? Porque él vestió uniforme y los otros no. Punto uno, por eso nos ganan. Por eso están desmantelando nuestros países. Punto dos, nos ganan porque nosotros no tenemos hoy día la soberanía. Y eso es lo que quería arreglar esa indicación hoy día retirada por el Partido Republicano. Punto tres, nos ganan porque parte importante del derecho hoy día es derecho garantista. Garantista. Y ni siquiera los abogados saben lo que eso significa. Más o menos entienden que para ese tipo de jueces el criminal es una víctima de la sociedad, pero no entienden lo que hay a la base y por eso no entienden de lo que se trata el Estado Social y Democrático de Derecho. No entienden. Nos ganan, mi estimado telepensante, porque Chile se ha transformado en un país que sobre la base del derecho garantista premia al criminal y castiga a la víctima. Un país en el que se premia al que hace el mal y se castiga toda buena acción. Ninguna sociedad sobrevive bajo este tipo de máximas morales. Cada buena acción en Chile carga con su propio castigo. Y si aquí estamos diciendo la verdad, le pido por favor a quienes se disgustan y molesten que descarguen su molestia con otra persona, porque aquí vamos a hacer el bien, que es decir la verdad
y lo que pensamos, honestamente, la perspectiva que acá he podido ir desarrollando después de mucho estudio y también de saber bastante de política, lo voy a seguir haciendo, así les guste o no les guste. Luego nos ganan porque ellos están dispuestos a dar un golpe de Estado, a hacer la revolución, y nosotros no estamos para aplicarles el Estado de Derecho, así de simple. Nadie habla de golpe de Estado, ni siquiera republicanos que está hoy día en el Consejo. Republicanos era decir, oye, si esto es producto de un golpe de Estado y nosotros tenemos que revertir que esto vuelva a pasar. Y por eso tenemos que dejar la indicación de la supremacía de las leyes chilenas por sobre los tratados internacionales. Porque si no, el próximo golpe de Estado de nuevo no vamos a tener las herramientas para poder defender el país. ¿Por qué republicanos no hace eso? Buena pregunta. Nos ganan porque han transvalorado los códigos morales de nuestra sociedad. Acá los carabineros que salvaron a Chile están presos, los viejos que salvaron a Chile no merecen derecho humanitario, los carabineros tienen que pagarse, igual que los militares, sus propios defensas, cuando han sido, ellos son gestores o sea, reciben órdenes, digamos, ¿ah? Órdenes de los altos mandos. Nosotros, además, tenemos el problema de que no sabemos defender a los que nos defienden, entonces después nadie se puede quejar de que no lo defiendan, de que Carabineros llegue tarde a los procedimientos, de que las Fuerzas Armadas digan no estamos en guerra con nadie. No nos quejemos después. Nos ganan porque ellos son cara dura. Lo que ha pasado con la ley de usurpaciones es una prueba de eso. Ellos no van a permitir que en Chile se le ponga un límite al avance del crimen organizado. Lo dejo con Toa. Hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y el Senado, porque este proyecto se ha ocupado lamentablemente para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, de manera explícita. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. Nos ganan porque ellos transforman sus derrotas electorales en victorias. Ellos van ganando, por lejos. Y nosotros las victorias las transformamos en derrotas. El caso del retiro de las indicaciones, no necesitamos comentarlo más allá. Por eso nos ganan. Cada victoria que nosotros tenemos la transformamos en derrota. ¿Y sabe por qué? Porque ellos son quienes tienen la llave para definir quién es el bueno y el malo, dónde está el bien y dónde está el mal. Y nosotros les hemos permitido eso. Y a quien no se lo permite, lo tildan de extremo. Nos ganan porque nosotros simplemente ninguneamos todo lo que no entendemos. Todo lo que no entendemos lo ninguneamos en vez de ir a estudiar. Nos ganan también porque ellos ocupan todos los espacios, reducen a las personas a estas cuerpas, ¿no? Les da lo mismo, por lo tanto, quién cae en el camino, quién no. Y siguen adelante. Ellos son la vanguardia. Nosotros somos el pueblo, no entendemos hacia dónde vamos. ¿Ah? Ahora, ¿cuándo pierden ellos? Ellos pierden, mi estimado telepensante, cuando se empieza a producir la fuga de lealtades, como el caso de Patricia Muñoz, en el próximo video que le pongo, y de Juan Manuel Astorga. Astorga desde la perspectiva de quien puede haber simpatizado en algún momento con los propósitos que enarbolaba esta extrema izquierda, no porque haya estado capturado ni haya sido parte de. Y en el caso de Patricia Muñoz, que sí claramente celebró el octubrismo y que era parte del octubrismo, bueno, porque seguramente hay algo que no le están dando, quizás algún trabajo en la ONU, uno no lo sabe, lo dejo con el video. Sino que más bien, desde la perspectiva política, un serio cuestionamiento al presidente de la República. Nunca antes, desde el retorno a la democracia, habíamos tenido un presidente que se atreviera a esbozar siquiera un mínimo comentario diciéndonos quién había muerto bien y quién había muerto mal. Esta superioridad moral, infumable a estas alturas, que tienen algunos representantes de quienes nos gobiernan, que se atreven incluso a determinar a partir de sus intervenciones cuando alguien murió destacado y cuando alguien murió cobarde. No solamente resulta un insulto para los familiares de esa persona que toma la determinación de quitarse la vida, sino que además nos viene a confirmar otra cosa. Resulta imposible de creerle al presidente cuando en su discurso
en la cuenta pública que rindió en junio ante el Congreso Nacional, nos intentó vender una postura de buscar la unidad entre todos los sectores para los 50 años, cuando sistemáticamente posterior a ese discurso, lo único que se ha encargado el presidente es de tratar de remarcar, a partir de sus propias convicciones, en realidad puntos de división y no de encuentro. Si me permiten usar la expresión, el país no necesita show con la conmemoración de los 50 años. Lo que necesita es tener un liderazgo claro, contundente, potente, que sea capaz de articular a la política de este país para decirle, si siguen dando la nota como están haciéndolo hasta ahora, lo que van a lograr es que el 11 de septiembre de este año sea un caos. Bueno, mi estimado telepensante, detengámonos por un momento en la horrible situación que se produjo en torno al suicidio del general Hernán Chacón Soto, que en paz descanse. Le mandamos nuestro más sentido pésame a su familia y comprendemos el coraje que él tuvo, justo al revés de lo que dijo el señor Boric, porque como dice Johannes, para presidente no le da. Y quiero leerles acá la declaración pública del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional, Santiago, 30 de agosto del 2023. Rechaza declaración del presidente de la República. Con profundo dolor e incredulidad hemos escuchado al presidente de la República, Gabriel Boric, proferir una grave e incomprensible ofensa en contra del general Hernán Chacón Soto, que en paz descanse, por la dramática decisión adoptada de quitarse la vida, ofensa que la infiere además en contra de su viuda, hijos y nietos, en un momento doloroso y de particular sensibilidad. El general Chacón enfrentó el juicio a que fue sometido con dignidad y hombría durante un extenso periodo bajo un sistema procesal que fue abolido en el país hace más de 20 años, dados por su carácter inquisitivo y no otorgar las garantías del debido proceso. O sea, en Chile no hay igualdad ante la ley. La sentencia aplicada de 25 años constituye una pena de muerte, ya que él contaba con 86 años de edad. Difícil resulta comprender el que se pida respeto y comprensión sobre las legítimas visiones respecto de nuestro pasado reciente cuando quien dirige los destinos del país ofende de manera pública la memoria de un ser humano en los mismos instantes en que lamenta la pérdida de otro ser humano cercano a sus ideas y sensibilidad política. Finalmente, una vez más, el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional expresamos al presidente de la República que la necesaria paz social e indispensable sana convivencia nacional que el país requiere alcanzar no se logrará mientras persista un ambiente de descalificación y rencor, más aún si este proviene de la máxima autoridad institucional del país. Firma Álvaro Guzmán Valenzuela, general de brigada, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional. Bueno, mi estimado telepensante, lo que pasa es que acá no se dicen las cosas como por el nombre que se tienen que decir. La decisión de suicidio del general tiene que ver con que acá se ha hecho una persecución que termina siendo un negocio, porque cada vez que se falla en contra de un militar, habiendo más de 300 personas no identificadas, guardadas en cajas en el servicio médico legal, cada vez que se condena a un militar, hay una indemnización millonaria para los familiares de los detenidos desaparecidos. Déjeme hacer una pregunta que no se ha hecho nadie. Si yo sufro porque no sé dónde está mi familiar desaparecido y sé que en el servicio médico legal hay 300 cuerpos en cajas y soy de izquierda, de extrema izquierda, ¿dónde están las agrupaciones de los familiares de detenidos desaparecidos exigiéndole al gobierno la identificación de esos cuerpos? ¿Dónde están? Le pregunto yo ahora. Porque acá todo el mundo dice, ¿cómo es que el gobierno no hace las gestiones que tiene que hacer? Y al mismo tiempo empieza ahora con toda una política de búsqueda de los desaparecidos, cuando los encuentran después no los identifican. Toda una hipocresía, todo un negocio. ¿Usted se imagina Europa que siguiera con drama después de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron cientos, o sea, decenas de millones de personas? Entonces, ¿sabe qué más? ¿Usted se imagina Alemania hoy día sobreviviendo sin el gas ruso? Porque resulta que porque estuvo ocupada Alemania, ¿por cuánto tiempo? ¿Por la Unión Soviética?
Entonces, ¿por qué no se supera el tema en Chile? Porque es un negocio, mi estimado telepensante, es un negocio. Y a mí no me vengan con la cuestión, porque yo lo voy a decir aquí, pam, pam, vino, vino. A mí no me vengan con la cuestión de que entonces, pobres familiares de detenidos desaparecidos, que no se les ha identificado los cuerpos. Porque si yo hoy día supiera que en una de esas cajas, se encuentran los restos de uno de mis hijos, yo no pararía hasta lograr que el gobierno tuviese una política de identificación. Así que en torno a este tema, todo el mundo es hipócrita. Hipócritas son los gobiernos de derecha y de izquierda que no hicieron nada para identificar los cuerpos. Hipócritas son los familiares de los detenidos desaparecidos, que además, por supuesto, que logran la venganza de que metan presos militares, sean o no culpables, después de 50 años, imagínense las pruebas que se tiene para estar condenando gente. ¿Ah? Tienen que ser pruebas, pero realmente fresquitas, pues. ¿Ah? Son todos unos hipócritas. Hipócritas son señores que han hecho gárgaras con las palabras del presidente respecto del general suicidado y no son capaces de decir que ese general se suicida, no por cobarde, sino que por el coraje de no prestarse para que la izquierda celebre. Porque usted no notó como que había en este tonito del presidente Boric algo así como una rabia por no haber podido desplegar su venganza y la venganza de su gente sobre este señor. Ellos nos ganan, mi estimado telepensante, porque ellos se preocupan de la memoria histórica. Ellos tienen un museo de la memoria, ¿m? Ellos tienen a Allende, carne para el bronce, en todo, repartido por toda Europa, por todo el mundo, nombres con la calle, Salvador Allende, cuando fue el peor presidente que ha tenido el país, que destruyó la democracia y quería instalar una dictadura castrocomunista. Y acá no se puede hablar de Pinochet porque inmediatamente, con independencia de todas las diferencias que puedan haber respecto de él, pero este es un señor que claramente nos salvó de 2 guerras con países vecinos y de una guerra civil. Y eso no puede ser negado históricamente, ¿sí? Y de que sacó al país adelante, sacó adelante. Y luego, ¿hay alguna justificación para la violación de derechos humanos? No hay justificación, pero aquí sí hay una cosa que es muy importante. Si a mí viene alguien a matarme, yo tengo derecho a la legítima defensa. Y eso es algo en lo que la derecha no quiere creer hasta que no tienen la pistola en la cabeza. Hasta entonces no lo quieren creer. Entonces vamos con Víctor Jara para que se entienda un poco quién era este señor. A ver si le gustaría estar en la situación que le están cantando esta canción. Mucho daño le he hecho al pueblo, la gente rica, usando el confesionario de los curitas, Ahora la cosa ha cambiado, sin aforismo, porque la iglesia camina hacia el socialismo, La bala se dispara, ay, se dispara, ay, se dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, Estos gringos atrevidos y con tanta bala. En Cuba, Vietnam y Chile le sale el tiro por la culata. La bala me lo ha contado, dice que tiembla, porque los alborotados la recomiendan. Con la pólvora del pueblo se hace por fin la revolución, siendo el campo de batalla la producción. La bala nos advirtió y no es la primera, que la vanguardia en la lucha es la clase obrera, y acabando con la bala, ella no es mala, todo depende y de cuándo, quién la dispara. La bala se dispara, ay, se dispara. Quiero agregar 3 puntos. Nos ganan porque ellos dicen abiertamente que quieren destruir la democracia. Usted ya vio lo que era el supuesto mamarracho, que quieren instalar un totalitarismo, y nosotros, como Carlos Larraín, creemos que van a pasar de revolucionarios y van a evolucionar a ser razonables, maduros.
Hay que realmente no haber vivido nada en la historia para pensar que un comunista, el Frente Amplio, es el Partido Comunista también. Usted lo vio ahí, ¿ah? Parado al lado del ataúd como ejército de Guillermo Tellier, que un comunista, que un Frente Amplista va a evolucionar. Nosotros sabemos que eso no pasa, lo más se transforman en conversos, pero el converso pasa para el otro lado. Eso no va a pasar aquí. ¿Mm? Entonces por eso nos ganan, porque nosotros siempre estamos pensando, no, si van a ser buenos, si ellos van a cambiar. Nos ganan también porque ellos nos quieren quitar algo que nosotros no sabemos que tenemos. La libertad es uno de esos bienes que uno no se da cuenta que lo tiene hasta que lo perdió. ¿Se entiende? Es como cuando uno, como la salud. Mientras uno está sano, uno no anda dando gracias de que estoy sano, de que no. No. Solamente cuando uno se enferma se da cuenta que perdió la salud. Lo mismo pasa con la libertad. Entonces, lo que ellos nos quieren quitar es algo que no nos damos cuenta, porque no lo apreciamos hoy día. Esto que usted está oyéndome a mí reflexionar y que yo estoy hablando con libertad de expresión, yo sí lo aprecio porque estoy muy consciente, pero hay mucha gente que no se da cuenta que se lo pueden quitar, que el día de mañana todo esto puede clausurarse y que por eso hay que luchar en contra de la Comisión de Desinformación. Y finalmente quiero decirle por qué nos ganan y creo que este es el problema del Partido Republicano. Cuando una persona es buena y tiene buenas intenciones y realmente es muy, muy buena, si usted persuade a esa persona de que está haciendo el mal, esa persona se va a retirar del mundo. No sé si me explico. Este es un artilugio psicológico que usan el centro, la extrema izquierda y toda la gente que sabe que alguien es bueno, que sabe que esa persona solamente se mueve si es conforme a los principios del bien. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y convenzo a esa persona de que en realidad no, todo lo que está haciendo no es bueno. No es bueno defender tus principios, no es bueno mantenerte en tu posición, no es bueno que no quieras transar frente a terroristas, a golpistas, no es bueno, todo eso no es bueno. Lo bueno es que nos unamos todos para que saquemos adelante un país mientras sigue avanzando la revolución, cosa que ellos no ven, por supuesto, siguen desmantelando el país, cosa que ellos no ven, mientras pasa todo esto. No, porque si nosotros les damos la nueva constitución, vamos a haber resuelto el problema y ya no nos van a poder extorsionar. Cuando los argumentos de Gutiérrez están bien claros, ¿no? Hugo Gutiérrez, en esa entrevista que le hicieron la segunda, que sale en paralelo conmigo, da argumentos excelentes para decir por qué este proceso ya es ilegítimo. Porque como están respetando la papeleta de entrada, están respetando una sola de las papeletas, ¿no es cierto? La papeleta en la que se aprobó en un, no me acuerdo cuánto por ciento, digamos, el inicio de un proceso constituyente, ¿verdad? Esa papeleta, la clase política hoy día dice que es válida y que mantiene abierto el proceso a pesar del 142. Bueno, pero junto con esa papeleta venía otra, en la que la gente dijo que no quería a los políticos metidos en el tema. Ese es el nivel de desafección con la clase política. Y Gutiérrez tiene razón cuando dice, ya, si nos vamos a tomar en serio la primera papeleta y no vamos a hacernos cargo del 142, eso lo agrego yo, ergo también tenemos que tomar en serio la segunda papeleta, que es que la gente no quería a los políticos metidos en este proceso. De ahí se sigue, lógicamente, que el proceso es ñuco, que no hay nada más que hacer. Que le pongan lo que le pongan al Partido Comunista y al Frente Amplio, ya los grupos revolucionarios narcoterroristas que son sus aliados, van a venir por un golpe de Estado igual, porque ya este proceso no es legítimo. Porque si legitimamos la primera papeleta del apruebo, también tenemos que legitimar la segunda, que es sin partidos políticos en el proceso. ¿Se entiende? Entonces, para mí, todo esto que está pasando y que no se está viendo, y que el Partido Republicano finalmente está jugando el juego a costa de su propia base de legitimidad electoral, etcétera, tiene que ver con que no se dan cuenta que les presenten lo que les presentan. Esto ya está ñoco. Solo queda votar en contra y defender la Constitución que tenemos y acusar el golpe de Estado del 18 de octubre y decir la verdad. No más genuflexión, no más noviembrismo, y eso pues, mi estimado telepensante. Ojalá no volvamos a encontrarnos en la situación de que alguien nos cante la canción La Bala, que también entonaba Víctor Jara. Que tenga buen fin de semana.